Comenzamos. Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar API 510, Inspección y Reparación de RAP. Este webinar lo imparte Javier Tirenti, ingeniero mecánico senior y máster en Administración de Empresas, con más de 20 años de experiencia en el diseño, cálculo y fabricación de equipos mecánicos, recipientes sometidos a presión, intercambiadores de calor, tanques de almacenaje, sistema de tuberías y estructuras en general. Dilatada experiencia impartiendo cursos de formación especializados, modalidad presencial y online. Javier Tirenti es instructor autorizado ASME. Durante este webinar se tratarán los aspectos esenciales requeridos para la inspección y reparación de recipientes a presión según la normativa API 510. Les recordamos que el webinar será grabado y podrán encontrarlo en nuestro canal de YouTube Arben Training and Engineering a partir de mañana. Al finalizar, podrán realizarse preguntas a través del chat o directamente activar levantar la mano y daremos acceso para que puedan realizarlas directamente a Javier. Doy paso a nuestro instructor, Javier Tirenti. Buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas tardes, Mario. Muchísimas gracias por esta introducción. Gracias. Voy a encender mi cámara en este momento y estoy compartiendo mi pantalla. Entiendo que se puede ver bien. Sí, todo correcto, Javier. Todo correcto, Mario. Pues excelente, muchísimas gracias. Gracias. Y vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. En la medida de lo posible, os agradecemos o les agradecemos que enciendan sus pantallas para hacerlo lo más interactivo posible. Todo esto de las pantallas y poder mantener esta reunión a distancia está muy bien, pero por supuesto que vernos las caras y conocernos y volver un poquito a esa interacción face to face, cara a cara, está muy bien. Con lo cual, como decía, no tengo más que agradecerles por mm, por estar presentes y por estar juntos esta tarde. Lo que ha comentado mi compañero Mario y lo que estamos viendo en la pantalla no es porque nos interese ni me interese hablar de mi libro, al revés, lo que interesa es su libro y sus cuestiones, pero sí es importante poner un poquito un marco de referencia eh, y conocernos para que ustedes puedan saber en qué los podemos ayudar. Habiendo dicho esto, vamos a empezar a comentar y empezar a hablar de por qué estamos aquí esta tarde. Bueno, y el objetivo de este webinar es dar respuesta a algunas preguntas habituales que nos hacen llegar nuestros participantes, los participantes de nuestros cursos, algunos de nuestros alumnos en diferentes cursos de formación. Y algunas de esas preguntas son, por ejemplo, ¿cuál es el alcance y las limitaciones del código API 650? Bueno, eso lo vamos a estar comentando a continuación. ¿Cómo se determinan los parámetros de una inspección? Tema muy importante que también vamos a estar hablando a continuación. ¿Cuáles son los intervalos de tiempo y la frecuencia con la que se deben realizar las inspecciones en los diferentes equipos? Concretamente, recipientes sometidos a presión, que son los equipos que vamos a ver que están incluidos en el alcance del API 510. ¿Cuándo deben realizarse las pruebas de presión en un recipiente sometido a presión? En función de los intervalos de la frecuencia y en función de las reparaciones o alteraciones que se realicen en un recipiente sometido a presión. Y finalmente vamos a contestar también y vamos a estar comentando cómo se recalifican los recipientes sometidos a presión. Entonces, desde este punto de vista, nos encantaría poder cubrir absolutamente todos los aspectos, pero por una cuestión de tiempo y por una cuestión del formato del webinar, tenemos que limitarnos a una serie de preguntas y a una serie de respuestas. No obstante, al final de la presentación vamos a tener la oportunidad vamos a abrir un pequeño ciclo de preguntas y respuestas, con lo cual vamos a estar encantados y voy a estar encantado de poder responder a algunas de ellas, a algunas de las inquietudes que puedan tener y que puedan surgir en su trabajo habitualmente. Con lo cual, sin más dilación, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el alcance
y cuáles son las limitaciones del código API 510. Bueno, primero que nada, vuelvo a preguntar y vuelvo a comentar, si alguien no puede ver bien la pantalla o si alguien no está viendo la presentación, lo puede decir por el chat o puede estar levantando la mano o lo que necesite. Y con Mario nos vamos a encargar de resolver esos problemas. Entiendo que esto se ve bien, con lo cual seguimos adelante. Entonces, ¿cuál es el alcance y las limitaciones del código API 510? Bueno, lo primero es importante siempre asegurarnos que estamos trabajando con la última versión. Siempre es importante asegurarnos que estamos trabajando con la última versión del código. En este caso nos referimos a el código API 510, evidentemente, y la última edición es la errata del 2023. Este código fue emitido en enero del 2022 y ya existe disponible una errata del 2023, con lo cual, bueno, tenemos que tener en cuenta cuáles son las últimas versiones, porque si bien es cierto que estos códigos no sufren unas modificaciones muy profundas, de edición a edición, sí hay ciertas variaciones que pueden llegar a introducirse y aunque no sean mayores, que en algunos casos lo son, aunque por lo general no sean mayores, sí que es importante tener identificados esas variaciones. Una vez que tendremos identificados cuál es la última edición, que en este caso es la edición 2022, errata 2023, tenemos que tener en claro de que vamos a estar hablando del API 510 y el API 510 es un código de post-construcción, es decir, es un código que se aplica una vez que el equipo ya ha sido construido y ya ha sido instalado y está en servicio. Algo muy distinto es un recipiente nuevo que acaba de ser construido y ha salido del taller. Para un equipo que ha sido construido o está siendo construido en el taller, lo que aplica para un recipiente sometido a presión es el código ASME, sección 8, división 1, división 2, división 3, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que lo que nos compete en el día de la fecha es el API 510, recipiente en servicio. Evidentemente, el API 510 está en un todo de acuerdo con el ASME sección 8 y existen una serie de elementos o requerimientos que son comunes, como no podía ser de otra manera entre el API 510 y el ASME sección 8. En este caso nos vamos a centrar, como decíamos, en el API 510 y tenemos que analizar el alcance. Pero previamente al alcance tenemos que situarnos en el ciclo de vida de un recipiente sometido a presión. ¿Y cuál es el ciclo de vida de un recipiente sometido a presión? Bueno, supongamos que estamos hablando de un equipo nuevo, un equipo de nueva construcción. Bueno, si es un equipo de nueva construcción, lo primero que requeriremos es diseñarlo y fabricarlo en base a los códigos y estándares para equipos de nueva construcción. Esto, tal y como hemos dicho anteriormente, nos referimos al código ASME sección 8, ya sea división 1, división 2, división 3, lo que sea aplicable en cada caso. Una vez que el equipo ha sido instalado en la planta, el siguiente paso es realizar, o mejor dicho, evaluar los códigos y estándares de análisis de riesgos y planificación de inspección. Para de esta manera, evidentemente, tener claro cuáles son aquellos requerimientos de inspección y llevarlos a cabo. Entonces, una vez que han sido definidos los requerimientos de inspección, se realizan las inspecciones internas, externas, rutinarias, etcétera, en el equipo, en el activo, para poder determinar en qué estado se encuentra, para poder encontrar una serie de hallazgos de inspección. Y estos hallazgos de inspección no necesariamente quieren decir que el equipo esté en malas condiciones. Por supuesto que no. Si el equipo está en buenas condiciones, apto para seguir operando
y no hay ningún tipo de hallazgo de inspección negativo, lo que se hace es volver al comienzo del ciclo. Ahora bien, si existen algún tipo de hallazgos, como por ejemplo puede ser una disminución del espesor de un recipiente sometido a presión, por ejemplo, disminución del espesor en la envolvente, en el cuerpo de un recipiente sometido a presión, pues en ese caso se tendrá que, en función de los hallazgos, realizar una evaluación de la aptitud para el servicio, también conocido como Fitness for Service. Evidentemente, se hace una evaluación de la aptitud para el servicio y en función de esa evaluación, el equipo nos tendremos que plantear la pregunta si lo tendremos que reparar o reemplazar o si no tenemos que hacer absolutamente nada. Una vez que nos realizamos la pregunta si hay que reemplazarlo o repararlo, pues no hay que ni repararlo ni que reemplazarlo. Perfecto, volvemos al punto de partida. Ahora bien, si tenemos que reemplazarlo o repararlo, tendremos que aplicar los códigos y normas para las reparaciones o reemplazos por inspecciones en servicio. De esta forma, realizaremos la reparación y nos preguntaremos, ¿es exitoso? ¿Ha sido exitosa o no es exitosa la reparación? Pues sí, perfecto. Entonces, eso quiere decir que podemos volver al punto de partida. Si no es exitoso, lógicamente que tendremos que volver a estudiar los códigos y normas para reparaciones y volver a reparar nuestro equipo si fuera necesario. Entonces, este es el ciclo de vida de un recipiente sometido a presión. Nosotros en este momento, ¿dónde estamos? Pues nosotros en este momento estamos aquí. API 510 está aquí. Obviamente que API 510 también nos va a permitir reparar nuestro recipiente sometido a presión. Es algo que vamos a comentar a continuación. Entonces, este es el ciclo de vida de un recipiente sometido a presión. Fundamentalmente, vamos a estar hablando fundamentalmente de la inspección y la reparación. También vamos a comentar la alteración o la reparación, como decíamos anteriormente, o la recalificación. Pero fundamentalmente, esto es lo importante del ciclo de vida. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cuál es el alcance del código API 510? Bueno, fundamentalmente el API 510 cubre las actividades de inspección, reparación, alteración y reclasificación de recipientes sometidos a presión en servicio. También incluye dispositivos de alivio de presión, es decir, válvulas de seguridad. En este caso, lo más importante y lo más jugoso, por decirlo de alguna manera, es los recipientes sometidos a presión en sí. Entonces, siempre estamos hablando de equipos en servicio. ASME sección 8, división 1 o división 2 hace referencia a nueva construcción, con lo cual es importante tenerlo claro. Resumiendo, el API 510 no es un sustituto de los requerimientos de los diferentes códigos de construcción, como puede ser el ASME sección 8 de división 1. Los requerimientos del API 510 hacen referencia a la inspección o la reparación una vez que el equipo ya ha sido puesto en servicio. Desde el punto de vista del alcance, el código API 510 hace referencia o plantea una serie de requerimientos desde el punto de vista de la inspección. La inspección, como sabemos, puede ser inspección inicial, puede ser periódica, puede ser una inspección interna o externa también, puede ser una inspección externa o en servicio. También cubre el apartado de reparaciones. Las reparaciones pueden ser permanentes, temporales, pueden ser con o sin soldadura, pueden ser con materiales metálicos o con materiales no metálicos. Aquí hay un universo bastante amplio de reparaciones que están contempladas y se pueden aplicar a un recipiente sometido a presión. Otro de los aspectos contemplados en el API 510 es la alteración, es decir, la alteración que tenemos que llevar a cabo en un recipiente sometido a presión debido a un cambio de servicio o debido a un cambio de capacidad o por
el agregado o la remoción de algunas conexiones o tubuladuras. Otro de los apartados incluidos dentro del API 510 es la reclasificación o el re-rating, también conocido, de recipientes sometidos a presión. Esto es cuando, por ejemplo, se alteran las condiciones de operación. Tenemos un equipo operando a 10 bares y por necesidades del proceso productivo tiene que pasar a operar a 13 bares de presión o a 200 psi de presión. Esto quiere decir que se necesita reevaluar el equipo para poder ser reclasificado en una planta industrial. Y todo lo anterior es aplicable a recipientes sometidos a presión, intercambiadores de calor de carcasa y tubo, válvulas de seguridad, discos de ruptura, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el alcance de el código API 510. Desde el punto de vista de los fluidos o con qué fluidos puede trabajar un recipiente sometido a presión que sea susceptible de ser inspeccionado, reparado o reclasificado con el código API 510, pues estamos hablando de fluidos de procesos, como pueden ser hidrocarburos o fluidos tóxicos o inflamables. Algunos ejemplos, bueno, petróleo, productos químicos, hidrógeno, gas natural, combustible, sistemas de antorcha. Estamos hablando de fluidos peligrosos como pueden ser el nitrógeno, el hidrógeno, estamos hablando en este caso de fluidos criogénicos, o incluso el oxígeno. Entonces, como vemos, el alcance del API 510 desde el punto de vista de los fluidos es bastante amplio. eh, y casi que con esto que vemos en la pantalla vamos a ser capaces de aplicar el API 510 a un gran espectro de recipientes sometidos a presión. Un tema que es importante aclarar desde el punto de vista del alcance es el conflicto que puede llegar a existir entre las prescripciones o los requerimientos indicados en el API 510 y los requerimientos incluidos en otros códigos de diseño, como por ejemplo el ASME sección 8 de división 1. ¿Qué sucede si encuentro una serie de requerimientos o algún requerimiento que esté en conflicto entre el API 510 y el ASME sección 8 de división 1? Bueno, tal y como se indica en el propio código API 510, los requisitos que prevalecen son los de este código en lugar de el código de diseño con el que ha sido diseñado, valga la redundancia, el recipiente sometido a presión. Entonces, hemos comentado sobre el alcance. Pero ¿cuál es el objetivo del API 510? Bueno, básicamente el objetivo del código API 510 es especificar la inspección en servicio para determinar la integridad de un recipiente sometido a presión y por ende definir la aptitud para el servicio. Esto es algo que vamos a volver a comentar en un par de diapositivas. Y para finalizar el tema del alcance, siempre surgen dudas sobre qué recipientes sometidos a presión están incluidos dentro del alcance del código API 510. Bueno, todos los ejemplos y todas las características de los recipientes sometidos a presión incluidos dentro del alcance están indicados en el anexo A. Mejor dicho, en el anexo A del API 510 se incluyen todos aquellos equipos que no están incluidos dentro del alcance del API 510, como por ejemplo todos aquellos recipientes que estén montados sobre estructuras móviles, como puede ser un recipiente arriba de un tren o arriba de un barco, por ejemplo. Entonces, siempre que tengamos dudas sobre cuáles son aquellos equipos que están o no están dentro del alcance de la P510, lo podemos perfectamente ir a revisar al anexo A de el código API 510 y allí salimos de duda si nuestro recipiente sometido a presión está incluido o no está incluido dentro del alcance. Fenomenal. Eso en cuanto al alcance de la API 510. Ahora bien,
Otra de las preguntas que surge habitualmente es la siguiente. ¿Cómo se determinan los parámetros de una inspección? Bueno, fundamentalmente, para poder determinar los parámetros de una inspección, debemos debemos preguntarnos lo siguiente. How, when, and what. ¿Cómo, cuándo y qué cosa? Básicamente estas tres preguntas, ¿cómo? Las respondemos con la sección 5 del API 510. ¿Cuándo? Es decir, frecuencias, intervalos, está incluido en la sección 6 del API 510. ¿Y cómo? Es decir, todo lo que se referencia a evaluación de datos, criterios, está incluido en la sección 7 del API 510. Con lo cual, aquí ya tenemos la punta del ovillo para saber dónde ir a buscar y cómo determinar esos parámetros de una inspección. Entonces, para realizar un plan de inspección, tenemos que ir, como hemos dicho, al apartado número 5. Para definir cuándo realizar una inspección interna o una inspección externa, tenemos que venir al apartado 6. Y para definir las evaluaciones de espesores mínimos por corrosión, por adelgazamiento de pared o por picaduras o pitching, tenemos que recurrir al apartado número 7. Entonces, esto es una guía práctica que nos sirve para determinar o para comprender la estructura y para poder determinar esos parámetros de una inspección. Fenomenal. Otra de las preguntas del millón. ¿Cuáles son los intervalos de tiempo y la frecuencia en la que se debe realizar una inspección? Esas son preguntas típicas y que vamos a contestar de una manera muy resumida y de una manera muy concreta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿para qué realizamos una inspección? Bueno, yo creo que no hacía falta estar presente en este webinar para uno entender por qué se inspeccionan los equipos, pero bueno, por darle un marco teórico, un recipiente sometido a presión o un equipo se inspecciona. El objetivo de una inspección es que proporcione la información necesaria y que esa información nos permita determinar que los distintos componentes de un equipo son seguros para poder operar adecuadamente y de forma segura, valga la redundancia, hasta la siguiente inspección. Entonces, ese es el objetivo de una inspección, que proporcione la información necesaria para que el equipo pueda operar hasta la siguiente inspección. No sé si la siguiente inspección, no sabemos si la siguiente inspección será cada 2 años, cada 5, cada 10, lo que sea. Pero sí que necesitamos, evidentemente, definir y entender el objeto y por qué se está realizando estas inspecciones. ¿Y en base a qué se definen los planes de inspección? Bueno, los planes de inspección se van a definir en base a una serie de parámetros que consideran aspectos como el mecanismo de daño al cual está sometido el equipo, corrosión, picadura, erosión, HIC, etcétera, etcétera, etcétera. Tasa de progresión o de propagación del daño, tolerancia del equipo al tipo de daño al que está sometido, los intervalos máximos, los intervalos de ventana o los periodos de ventana, las evaluaciones. En definitiva, hay una serie de parámetros que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar los planes de inspección. Y fundamentalmente, antes de entrar en los intervalos a los cuales tienen que ser inspeccionados los equipos, tengamos en cuenta que existen fundamentalmente 3 tipos de inspecciones que se realizan sobre un recipiente sometido a presión. Inspecciones internas, a través de una boca de acceso, por ejemplo, para poder identificar
aquellas fallas que puede llegar a encontrar o que pueden haberse producido dentro de un recipiente sometido a presión. Tenemos otro tipo de inspección que son las inspecciones en servicio, on-stream, que son especificaciones, son inspecciones técnicas concretas y específicas en lugar de una inspección interna, que también son aceptables, o podemos también realizar inspecciones externas. Estos son tipos de inspecciones que se realizan externamente, no se requiere sacar de servicio al equipo para poder inspeccionarlo, pero tienen una serie de limitaciones, evidentemente. Bueno, esto es simplemente para tener una pequeña, para hacer un pequeño recordatorio de los tipos de inspecciones antes de empezar a hablar de intervalos. Y los intervalos dependen del tipo de inspección. Los intervalos mínimos indicados por ONL en el API 510 son los siguientes. Antes de comenzar cualquier inspección o cualquier secuencia de inspecciones, tenemos que tener en cuenta que existirá una inspección inicial, es decir, un recipiente sometido a presión o intercambiador de carcasa y tubo se instala en una planta industrial y se debe realizar una inspección inicial, lo que también se conoce como comisionado. Entonces, esa inspección inicial es una inspección luego de la instalación o luego de un cambio de servicio, y el objetivo es comprobar que el equipo está en las condiciones adecuadas para poder comenzar la operación en la planta industrial correspondiente. También tenemos que tener en cuenta que existen una serie de inspecciones RBI, que esto RBI significa Risk Based Inspection. Esta inspección basada en riesgo es una alternativa a la que presenta el API 510 para definir los intervalos de tiempo o las frecuencias de inspección. Es básicamente otra metodología de inspección que en algunos casos es complementaria, en cualquier caso es perfectamente compatible con API 510. Eso es importante tenerlo en cuenta, que las inspecciones de RBI pueden variar de lo que indica la API 510. Pero hoy nuestro objetivo es hablar de API 510, con lo cual, desde el punto de vista de la inspección externa, la frecuencia no deberá exceder de 5 años o lo que se haya definido para la inspección interna. Por lo general, siempre generalizar es malo, pero por lo general, la frecuencia de inspección externa en un recipiente sometido a presión es por lo general mayor a la frecuencia de inspección interna. Normalmente los recipientes no se inspeccionan internamente con tanta frecuencia como se inspeccionan externamente, pero esto es una generalidad que puede no ser aplicable a un caso en concreto. Con lo cual, inspección externa no debe exceder de 5 años, de acuerdo a lo prescrito y a lo indicado por el API 510. Para inspecciones internas o en servicio, no deberá exceder de la mitad de la vida útil del equipo o de 10 años. Estamos hablando de vida útil remanente. El concepto de vida útil remanente es un concepto muy importante. Lo que nos está diciendo, lo que nos está indicando es la vida útil que le queda al equipo. Y esa vida útil remanente se tiene que definir en función de cómo, por ejemplo, el espesor ahí se ha ido adelgazando debido a la corrosión, si es que es el caso de que ha existido un adelgazamiento del espesor por corrosión. Entonces, inspección interna en servicio y la medición de espesores no debe exceder de la mitad de la vida útil o de 10 años. Y luego la inspección de válvulas de seguridad o dispositivos de alivio de presión cada 5 años en industria de procesos o cada 10 años en industrias para servicios limpios. Es habitual aplicarlo cada 5 años. Muy habitual. Fenomenal. Otra de las preguntas que habitualmente surgen
cuando uno está trabajando con este código, con el API 510, es cuándo deben realizarse las pruebas de presión. Bueno, las pruebas de presión no siempre se realizan con cada una de las inspecciones, ya sean internas o externas. Es decir, por lo general, las pruebas de presión no se realizan como complemento de las inspecciones de rutina. Las pruebas de presión van a ser requeridas cuando se requieran, perdón, las pruebas de presión van a ser requeridas después de una alteración o de una reparación importante. El artículo 5.1 del código ASME PCC2, que esto está recogido literalmente de lo que indica el código API 510, es decir, en este punto el código API 510 nos redirige al artículo 5.1 del ASME PCC2, donde se indican todos aquellos detalles y parámetros que tienen que ser evaluados para poder realizar las pruebas de presión en un recipiente sometido a presión. Entonces, siempre que se realice una alteración o una reparación importante, debe llevarse a cabo una prueba de presión. Y esta prueba de presión sigue los criterios establecidos en el código ASME sección 8 de división 1 para recipientes sometidos a presión. Es decir, la presión de prueba que nos vamos a encontrar es concretamente un porcentaje por encima de la máxima presión admisible de trabajo de un recipiente sometido a presión. Y aquí tenemos que detenernos un segundo porque vemos que nos encontramos dos alternativas para establecer la prueba de presión. Y estas alternativas son las siguientes. Una de ellas es para recipientes fabricados con códigos de diseños previos al año 1999. Porque claro, aquí nosotros estamos hablando de equipos en servicio, equipos que han sido diseñados hace diferente número de años. Con lo cual, si tenemos un recipiente que ha sido diseñado previo al adendum del año 1999, tendremos que probar el equipo con esta primera ecuación. Si el equipo ha sido diseñado después de la edición del adendum del año 1999, tendremos que probarlo con esta ecuación. Las ecuaciones son idénticas, simplemente lo único que varía es el porcentaje por encima de la presión máxima admisible de trabajo. La presión máxima admisible de trabajo, o MAUP, que es la Maximum Allowable Working Pressure, esa presión máxima admisible de trabajo se va a incrementar en 1.5 veces para aquellos equipos diseñados antes del año 99 y se va a incrementar en 1,3 veces para todos aquellos equipos diseñados después del año 1999. Luego tenemos una serie de términos de aquí en adelante que están haciendo referencia a la relación entre los esfuerzos admisibles tanto a temperatura ambiente como a temperatura de diseño. Entonces, en función del ratio entre el esfuerzo admisible a temperatura ambiente y a temperatura de diseño, tendremos un incremento, bueno, no va a ser un incremento, pero podemos llegar a tener una reducción o incremento o reducción en el valor de la presión de prueba. Entonces, de esta forma, obtenemos los diferentes conceptos a la hora o las diferentes ecuaciones a la hora de realizar la presión de prueba de un recipiente sometido a presión. Un aspecto a tener en cuenta es que cuando nosotros probamos un equipo, lógicamente estamos excediendo los valores del esfuerzo admisible con el cual hemos diseñado el recipiente sometido a presión. Esto es lógico y coherente con los requisitos y con las ecuaciones indicadas en el código ASME sección 8 de división 1. Esto no es ningún tipo de problema, ya que la presión que tenemos que utilizar para nuestra prueba
hidráulica o hidrostática, en este caso, se debe comparar con un esfuerzo que es igual al 90% de la fluencia del material. Esto quiere decir que no existe ningún tipo de riesgo de falla debido a que estamos sobreestresando el material. Una prueba hidrostática no sobreestresa el material desde el punto de vista conceptual del diseño. Evidentemente que si hay alguna falla en el equipo, por supuesto que podamos encontrarnos con esa situación. Bueno, y existen una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una prueba hidrostática, como por ejemplo consideraciones de la temperatura del que tiene que tener el fluido para evitar fracturas frágiles que nos pueden llevar a casos como por ejemplo los que vemos en la pantalla. Aquí tenemos un ejemplo de una fractura de un equipo que ha surgido durante la prueba hidráulica debido a que la temperatura del fluido era demasiado baja con respecto a la mínima temperatura del metal que podía, o la mínima temperatura que podía soportar el metal de nuestro recipiente sometido a presión. Y es por eso que las temperaturas de los fluidos deben ser controladas y limitadas para no recaer en este tipo de fallas, como puede ser una fractura frágil. Veamos un pequeño caso práctico. Bueno, esto es muy sencillo, muy sencillo, pero supongamos que necesitamos realizar la prueba de presión para un recipiente sometido a presión que, que está siendo reclasificado usando el esfuerzo admisible del código ASME sección 8 división 1 del año 1997. Bueno, si el equipo está siendo reclasificado y es del año 1997 y sabemos que la MAUP del equipo son 68,94 bares y el ratio de tensiones de ese equipo es 1, la forma de realizar la prueba de presión o la prueba hidráulica o la prueba hidrostática, perdón, en este caso, será la siguiente, tal y como hemos visto en las ecuaciones en las diapositivas anteriores, debido a que estamos en un recipiente, con un recipiente sometido a presión que ha sido diseñado con un código previo a la adenda del año 1999, lo que usamos es la ecuación de 1,5 veces la MAUP por el ratio de tensiones. Si aplicamos los números para este caso práctico, 1,5 veces la MAUP, que habíamos dicho que eran 68,94 por el ratio de tensiones, pues obtenemos muy fácilmente la presión de prueba de nuestro equipo. Alex, he visto tu mano levantada, pero vamos a hacer las preguntas al final. Si te parece bien, para un poquito darle más dinámica al webinar y luego comenzamos con todas las preguntas. ¿Ok? Ni un drama, pero la dejé anotada en el chat para después. Muchas gracias. Fenomenal, pues entonces ya tenemos el problema resuelto. No nos olvidamos, Alex. Muchas gracias. Fenomenal, muy bien, prueba de presión. Y por último, pero no por eso menos importante, ¿cómo se recalifican los equipos? Bueno, habíamos dicho que un equipo debía recalificarse cuando existía alguna variación de las condiciones de diseño. Por ejemplo, la temperatura. Supongamos que un equipo como el que se ve en la pantalla fue diseñado para operar a una temperatura de 158 grados centígrados. De repente, la ingeniería de procesos de una instalación nos indica que ese equipo de ahora en adelante o en un momento determinado tiene que operar a 343 grados centígrados. Lógicamente, eso es un cambio de las condiciones de operación, con lo cual necesitamos evaluar, necesitamos evaluar todo este tipo de cambios en las condiciones de diseño, ya sean de presión, de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, existen en el apartado 8 del API 510, existen una serie de requerimientos a la hora de realizar una recalificación. Lo primero es realizar una serie de cálculos justificativos, ya sea por el fabricante o
por la persona que va a realizar esa recalificación o por un ingeniero calificado de acuerdo a los requerimientos del código ASME, sección 8, división 1 o división 2, el equipo que, el caso que aplique para cada uno de los equipos. Entonces, se deben realizar una serie de verificaciones desde el punto de vista del cálculo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que se debe realizar una reclasificación de acuerdo con los requisitos del código de construcción aplicable. Y aquí es donde surge una de las preguntas del millón. Cuando realizamos una reclasificación de recipiente sometido a presión, supongamos que es un recipiente que se fabricó en el año 1988. ¿Qué edición del código de diseño aplicable se debe utilizar? ¿La correspondiente al año de fabricación o a la última edición vigente, que sería la 2023 del código ASME sección 8 división 1? ¿Se debe aplicar la correspondiente al 1988 o la edición vigente a día de hoy, que es la 2023? La del 88. La del 88, dice Alex. Buena respuesta. Pues la respuesta más amplia es que se debe evaluar en cada caso. Como regla general es correcto lo que indica Alex. Como regla general, si el equipo se fabricó en el 88, tendríamos que evaluarlo con la edición correspondiente al año 88. Ahora bien, dependiendo de los requerimientos de nuestros clientes, existen casos que esas reclasificaciones implican también cumplir con las últimas ediciones vigentes. Entonces, esto se debe evaluar caso a caso. Lo más habitual es aplicar la del 88. ¿Por qué? Porque un recipiente sometido a presión fabricado en el año 88 es muy probable que haya ciertos requerimientos que no cumpla de la última edición vigente, que es la del 2023. Pero se debe evaluar cada caso y se debe evaluar cuáles son los requerimientos de los diferentes clientes, especialmente especificaciones. Bueno, y otro de los aspectos fundamentales de una reclasificación es que el recipiente se debe someter a una prueba de presión de acuerdo a las fórmulas que ya hemos analizado anteriormente. Por supuesto que lo que estamos viendo no solamente en reclasificación, sino en todo este webinar, son ciertas preguntas y ciertos aspectos que habitualmente surgen cuando estamos trabajando con este código. De ahí en adelante hay un universo de preguntas que podrían llegar a surgir. Algunas de ellas seguramente que las tenéis o las tienen en mente y las podemos ver en conjunto. Así que por nuestra parte, hasta aquí es donde teníamos previsto y estas son las preguntas que queríamos dar respuesta con este webinar. Estamos abiertos a que formulen las preguntas. Estoy seguro que ya la de Alex está en el chat, con lo cual podemos comenzar por esa. Y bueno, espero que lo que hemos visto haya sido de su agrado y que haya sido interesante. Y ahora pasamos a las preguntas que puedan tener. Mario. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Tenemos una consulta de Alex, no sé si ya está resuelta. ¿Está estipulado normativamente la vida útil de cada equipo? ¿O si es que el diseño se basa en ASME 8, se garantiza por una cierta cantidad de años el funcionamiento del equipo? Muy buena pregunta, Alex. La respuesta es no. Normativamente no hay una vida útil máxima o mínima para un equipo. Esto depende de los requerimientos y las necesidades de un cliente. Dentro del sector industrial, una vida útil la vida útil de un recipiente sometido a presión puede estar entre 20 y 30 años. Ese es el span o el rango habitual de vida útil de un equipo. Ahora bien, yo he visto, nos ha tocado trabajar con equipos que tienen una vida útil de 10 años porque están en procesos muy severos y hemos encontrado casos que es necesario diseñar equipos con una vida útil de 40 años, con lo cual no existe algo normativo, simplemente son los requerimientos del proyecto.
Muy buena pregunta, Alex. También consulta Hugo Leandro Amaya. Muchas gracias. Al revés, Alex, a ti. No sé si he contestado tu pregunta en totalidad. Sí, porque en el trabajo que yo hago nos toca un revampeo de una planta, nos tocó en un momento, pero es una planta que tiene equipos diseñados en el 92. No nos ha tocado modificar internamente el equipo, pero ante cualquier eventualidad quería hacer esa consulta. Fenomenal. Un placer, Alex. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, siempre. Comentaba Hugo Leandro Amaya, ¿cuántas horas debe durar la prueba hidrostática? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La prueba hidrostática, todos los requerimientos y las duraciones mínimas están establecidas tanto en la API 510 o en los códigos de referencia, como puede ser el ASME sección 8, división 1. En cualquier caso, estas duraciones, el objetivo de estas duraciones mínimas es poder detectar cualquier tipo de fuga o cualquier tipo de falla estructural en un recipiente sometido a presión, con lo cual la duración dependerá de la dificultad de levantar la presión en ese equipo y la dificultad y la extensión del equipo para poder detectar cada uno de los puntos y definir ese tiempo. Ángelo, puede hablar. Sí. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si te Ángelo, muy acuerdas que buenas tardes. coincidimos en Técnica Reunida, ¿no? En una oportunidad, ¿no? Sí, señor, Ok, claro que sí, Javier, Ángelo. pero gracias por tu presentación. Yo tenía dos preguntas, ¿no? La primera era que tú hablaste en las últimas láminas, si tú tenías un equipo de 1988, ¿contra qué lo evaluabas? ¿Si del código de esa vez o los vigentes, ¿no? Y mencionamos que los dos. ¿Y qué pasa si ahorita el equipo no cumple con la normativa vigente? ¿Se tiene que rechazar de plano o podría utilizarse? Buena pregunta. No en ese caso, primero que nada, habría que ver qué es lo que establecen las especificaciones de ese cliente en concreto, porque es el cliente en concreto en el que está interesado en recalificar o reclasificar, mejor dicho, ese equipo con esa normativa vigente. Entonces, en función de lo que digan las especificaciones, se va a proceder de una manera u otra. Pero en ese caso, no es necesario rechazar por completo el equipo, simplemente indicar cuáles son aquellos puntos en los que no se cumple y ver, evidentemente, si esos equipos presentan la integridad estructural suficiente como para operar en la planta que corresponde en función de este cliente. Ok, gracias. A ver, la segunda pregunta era una lámina que tú pusiste que tenía que ver, creo que con la inspección interna y la medición de espesores, que era a la mitad de la vida útil o 10 años. ¿Qué Sí, pasa en señor. aquellos casos si tú tienes un equipo, como bien dijiste, que puede tener una vida útil porque el cliente lo decidió 10 años? Se bajaría, o sea, sería 10 años y la mitad, 5 años, se mantienen los 10 años para la inspección. Muy buena pregunta, Ángelo. Siempre es el mínimo de, en este caso. Con lo cual, lo que nos indica el API 510 para inspecciones internas es el mínimo entre 10 años o la mitad de la vida útil remanente. En este caso, si el equipo tiene una vida útil de 10 años, pues la mitad. Cada 5 años hay que Okay. hacer, de acuerdo a los requerimientos del API 510, a la mitad hay que hacer la Okay. inspección, con lo cual sería cada 5 años. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Javier. Al revés, Ángelo, muchas gracias a ti. Javier, tengo una consulta. Respecto a la norma con la que se debe inspeccionar un equipo que tiene mucha antigüedad, Sí, señor. que era sumado a lo que planteó anteriormente el compañero. Cuando vos te piden recalificar un equipo con una normativa más actual, sería, por ejemplo, en el servicio, sería el caso en el que un equipo de servicio severo puede pasar a un servicio de baja presión o en ese sentido. Yo veo que, porque por ejemplo, si tomás un equipo que tiene muchos años de servicio y lo querés recalificar para las mismas condiciones de servicio, pero con la norma actual, casi seguro el rechazo si ha tenido muchos años de servicio. En cambio, si lo querés recalificar para un servicio de baja presión o que un líquido más tratado que no es un líquido de pozo, por ejemplo, que traen por lo general arena, que es lo que, como en el caso acá que se trata mucho el fracking, entonces podría calificarlo para un servicio con menos severo, pero con una norma más actual, ¿no? Me imagino yo que puede ser así.
Muy buena observación, Alex. No necesariamente tiene que ser ese el caso. Ese es uno de los casos. Evidentemente, Sí, como tú estabas indicando, si pretendemos evaluar o si evaluamos un equipo con muchos años de servicio y fabricado con una normativa muy anterior a la vigente, es muy probable que hayan muchos aspectos que no se cumplan. Pero no solamente vamos a querer utilizar este escenario o plantear este escenario cuando queramos evaluar o pasar de un equipo de un servicio más severo a uno menos severo. Hay muchos clientes que por diferentes políticas y que ya no están relacionadas con aspectos técnicos, como por ejemplo pueden ser políticas de riesgos o primas de seguros, primas de riesgos asociadas a los seguros, puede que tengan políticas internas de que todos los equipos, independientemente de su antigüedad, tienen que ser recalificados o reevaluados con la normativa vigente. Pues en esos casos, evidentemente, el cliente se está exponiendo a tener que reemplazar una serie de equipos, pero eso ya va intrínseco en su política de riesgos de la planta. Entonces, hay ciertos casos donde puede ser necesario evaluarlo. Fenomenal. ah, ok, perfecto. Sí, 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 era un escenario muy puntual lo que te planteé. Claro, claro, Muchas claro. Es gracias. válido lo que planteabas, es válido y sucede, pero también existen otros escenarios donde por otros requerimientos podemos necesitar evaluarlo. Ah, ok, perfecto. Fenomenal. Gracias. A ti, Alex. Te hago una pregunta, Javier. ¿Están los tanques de almacenamiento dentro del alcance del código API 510? Buena pregunta. Tanques de almacenamiento. Tanques de almacenamiento hace referencia a, o se diseñan de acuerdo a API 650. Bueno, los tanques de almacenamiento no están dentro del alcance del código API 510. Para poder inspeccionar, reparar, modificar, alterar un tanque de almacenamiento de fondo plano diseñado de acuerdo a API 650, tenemos que aplicar un código que se conoce como API 653. Ese sería el equivalente de API 510 para recipientes, es el equivalente para tanques de almacenamiento. API 653. Y Fenomenal. ha ¿Alguna llegado una otra última. Sí, preguntilla por allí? ¿cómo define API 510 los intervalos de inspección? Muy buena pregunta. Bueno, como hemos comentado anteriormente, no sé si esta pregunta supongo que ha venido por mail o Por por alguien mail, que no. correcto. Por Sí, mail, gracias, por mail. Mario. Fenomenal, fenomenal. Em, API 510, tal y como hemos comentado, define los intervalos de inspección en función, primero, del tipo de inspección y también del tipo de mecanismo de daño. Cuando hablábamos de aquellos parámetros que tenían que ser en cuenta, debían ser tenidos en cuenta para poder llevar a cabo un plan de inspección y para determinar las frecuencias, evidentemente se mencionaban el mecanismo de daño, tipo de falla, tipo de equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el API 510 define los intervalos de inspección en función de la experiencia, sin ninguna duda, recabada por este organismo y por todos esos parámetros que comentábamos. Estupendo, Javier. Pues Fenomenal. no sé si ¿Alguien tiene tiene alguna pregunta más. alguna preguntilla más por allí? Parece Mientras que no. Mientras lo piensan, yo voy a aprovechar a comentar que, bueno, nosotros realizamos ponemos este conocimiento, este humilde conocimiento a disposición de todos, que creemos que es importante compartir estas sesiones. Y bueno, y esto un poco lo hacemos en base a nuestra experiencia y en base a las preguntas que nos llegan. Esto fundamentalmente surge de nuestros cursos de formación. Nosotros somos una empresa de formación y también realizamos diferentes proyectos de ingeniería, con lo cual a todos los que queráis o que todos los que quieran pasar por nuestra página web e informarse, será un placer y si podemos ayudar en algo, estamos más que encantados. Pues sin más preguntas, damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Fenomenal. Mario, muchas gracias por coordinar la sesión y muchas Gracias. gracias a todos por Gracias a participar. vosotros. Deseamos que haya sido de utilidad y esperamos verlos pronto.
Ok, muy bien, Javier. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos gracias. ustedes. Gracias. Hasta Adiós. pronto. Hasta luego. Gracias. Adiós.